conocía, no había estado nunca por aquí, un pecado que todos cometemos como alguna vez, porque no somos de aquí, supongo. En segundo lugar, porque supongo que igual que Manolo, estamos acostumbrados a dar conferencias en muchos sitios, y es curioso porque normalmente cuando está uno en pequeñas poblaciones no suele ver demasiada gente, incluso en grandes poblaciones. Yo he estado dando en Baza varias conferencias, y Baza es un centro fundamental en la cultura ibérica, como todos sabemos, y puede haber 10, 15 personas viniendo a una conferencia, lo cual es un poco triste, es muy penoso. Lo cual eso significa que aquí tenéis una vivencia, una gana de hacer cosas, porque además lo demuestra el simple hecho de lo que ha organizado Jonathan gracias a la colaboración del Ayuntamiento y con la asociación, que la primera sensación que tiene una persona cuando llega aquí es que, bueno, merece la pena venir, merece la pena intentar interactuar, merece la pena hacer el esfuerzo, porque sin ninguna duda sois personas capaces de entender el valor de lo que se puede llegar a decir. Y por último, para mí, toda la experiencia, contar con el Seprona, con quien por primera vez los tengo al lado, digamos en el otro sitio, al lado y abajo, porque yo he colaborado bastante con el Seprona, sobre todo en la zona de Guadix y en la zona de Baza, y la verdad es que me parecía asombroso la labor que hace los agentes del Seprona. Es una cosa que yo creo que nunca somos capaces de agradecer el suficiente, la capacidad de sacrificio, el esfuerzo, el estar las 24 horas, 7 días a la semana. Yo no he visto poca gente en mi vida con esa capacidad de trabajo y esa ilusión por trabajar, que hoy en día también es muy poco frecuente. Bueno, pues tengo un problema con el Javier, como sí, a ver si pegas una castaña que arriba, no puedo idea. Bueno, pues, a ver, al intentar enfrentarse a un tipo de curso, vamos, de congreso como aquí me propusieron hacer, me planteaba un serio problema, porque claro, ¿cómo enfocas algo que resulte relativamente atractivo, que no sea extremadamente especialista? Porque claro, ponerse aquí a hablar sobre el cacharro tal, la forma tal, es un poco una cosa que no acaba de llenar, lógicamente. Después, queremos intentar al menos seccionar una parte de la historia del desarrollo del mundo ibérico, porque de esa forma al menos os puedo compartir con vosotros más bien cierta posibilidad de que reflexionemos sobre algunos aspectos muy concretos del mundo ibérico. Evidentemente, lo primero que hacer es presentar los personajes más importantes de vos, efectivamente la cultura ibérica. ¿Qué es la cultura ibérica? Eso de por sí sería largo y tendido y muy difícil de explicar. Pero sí es verdad que en realidad llamamos cultura ibérica a todas esas sociedades que estaban en la península ibérica, como su propio nombre indica, que estaban en cierto modo muy relacionadas con el Mediterráneo, justo antes de la llegada de los romanos, digamos prácticamente casi todo el primer milenio antes de la llegada de los romanos, y nada más, poco más hay de común entre ellos. Entonces, si consideramos que lo ibérico es finalmente una cultura muy mediterránea desde ese punto de vista, pues pensé que quizás sería interesante hablar sobre los orígenes de la cultura ibérica, algunos aspectos de la formalización del proceso formativo de la cultura ibérica a través de otros personajes también muy interesantes y que tuvieron mucho que ver con el asunto, que son los fenicios, unas comunidades que son relativamente conocidas normalmente entre la gente. Bueno, pues efectivamente yo lo que voy a intentar hacer a continuación es presentaros el Mediterráneo, ver qué relación hay entre el mundo fenicio y el mundo ibérico desde la perspectiva tradicional e invitaros prácticamente al final de la conferencia a que hagamos una autocrítica de todo el proceso de la conferencia que he hecho anteriormente. Porque voy a presentar las cosas de una manera y al final mi intención es terminarla de una forma completamente distinta. Vamos a presentar la relación entre el mundo ibérico y el mundo fenicio tal y como normalmente la vemos reflejada en la mayor parte de los libros, en los documentales, en todas las historias que nos suelen contar, y al final os voy a proponer una pequeña reflexión en conjunto para que observéis que las cosas también se pueden analizar de una perspectiva distinta y a veces incluso supongo que bastante más acertada. Este es el Mediterráneo. Este es el Mediterráneo, además, el Mediterráneo es un mar, es ese charco que decía Platón donde beben todas las culturas. El Mediterráneo, hasta prácticamente la Edad Media, fue un mar que nos unía, que unía a todas las culturas que había en torno a él. Es un mar que además ha provocado unos importantes contactos culturales, contactos intelectuales, contactos técnicos y contactos humanos, sistemáticamente a lo largo de todo ese primer milenio antes de Cristo. Además, es un mar que, en consecuencia, me quería decir, es un mar que permite un cierto nivel de navegación, es decir, se convierte en una verdadera autopista. En la medida de una autopista se desarrollan muy rápidamente las técnicas necesarias para poder atravesarla.
Normalmente, no sé si sabéis lo que es la navegación de cabotaje. La navegación de cabotaje consiste en ir desde un sitio a otro a través de un contacto sistemático con la costa, es decir, todas las noches haces suelo en tierra firme. Y por tanto, eso normalmente se considera que se asocia a culturas que no tienen una gran tecnología en el ámbito de la navegación. Hasta hace prácticamente 20-25 años consideramos que la mayor parte, que prácticamente hasta el desarrollo de las tecnologías de la navegación en época púnica, prácticamente hablando del siglo III a.C., la mayor parte de las navegaciones eran navegaciones de carácter de cabotaje. Entonces se desarrolló a principios del siglo pasado, en 1901, este pequeño mapa que os presento aquí, donde veis una zona sombreada. Esa zona sombreada está indicando los espacios del Mediterráneo desde los cuales no se puede observar tierra firme. La tierra firme, evidentemente, es la que te permite ir dirigiéndote hacia un lugar u otro. Bien. Si nosotros nos navegamos en el interior de esos espacios en negro, nos perderemos. Si no tenemos otro sistema de navegación más desarrollado, nos podríamos perder. Entonces, hay que imaginarse que para recorrer desde la Fenicia oriental, en este punto de aquí, desde la Fenicia, en su zona oriental, hasta la península ibérica, hay que imaginarse todo el procedimiento de tener que subir, bajar. Eso hace que el recorrido sea largo. Bien, pues hay dos elementos que quisiera presentaros para deciros que realmente los antiguos conocían técnicas perfectamente desarrolladas que les permitían navegar sin ningún tipo de problema. Uno de ellos es, no sé si veis bien aquí, en el centro de la diapositiva tenéis la estrella polar, que sabéis bien que indica el norte. La estrella polar se calcula a partir de la osa mayor, ¿lo veis aquí? En la parte de atrás de la osa mayor unes las dos últimas estrellas, das un valor de 4 a esta dimensión hacia el norte y ubicas la estrella polar. La estrella polar es a su vez la séptima estrella de otra famosa constelación que es el Carro Menor o la Osa Menor. Es la séptima estrella de esa constelación que los romanos llamaban Trión. Por tanto era el septentrión y de ahí viene nuestra expresión de septentrional, el norte. Por tanto, los romanos conocían perfectamente la navegación, obviamente tenían que conocer perfectamente la navegación a través de las estrellas porque conocían perfectamente la astronomía. Pero hay más. Ahí abajo, a la derecha, hay un astrolabio. No es una representación original, pero sí lo traigo a colación del hallazgo que tuvo lugar en los años 50 de un artilugio un poco extraño en una isla cercana a Creta, en Antiquitera. Se llama el mecanismo de Antiquitera. Analizado muchos años más tarde, porque se empezó a estudiar seriamente hacia los años 80, parece ser que se trata de un astrolabio del siglo III a.C. ¿Qué pasa? ¿Que hemos encontrado el primero que se fabricó? No. Si en el siglo III a.C. existían astrolabios sin ningún problema, 5 siglos antes, el Mediterráneo era perfectamente navegable sin necesidad de cabotaje. Era navegable en larga distancia y concebido como una verdadera autopista. La gente podía transportarse a lo largo de todo el Mediterráneo prácticamente sin ningún tipo de problema. Prueba de ello es que tenemos representaciones de barcos y de embarcaciones prácticamente en continuo y bastante desarrolladas, por cierto, desde el siglo X a.C. Aquí tienen algunas representaciones, algunas que son fenicias, como en este caso, Creta. Esto procede de la zona de Cerdeña, un mosaico romano y otro bajorrelieve, en este caso griego. Son barcos que son capaces sin ningún problema de navegar perfectamente a lo largo de todo el Mediterráneo. Por tanto, las conexiones entre todos esos pueblos que están rodeando al Mediterráneo eran constantes y en el fondo mucho más cercanas de lo que en principio pensamos. Tenemos a los asirios, a los fenicios, a los persas, a los griegos, egipcios, carios, libios, un montonazo de gente que se está prestando información entre ellos, que configuran una unión mediterránea, una cultura mediterránea, que luego tiene sus particularidades a lo largo de toda ella. Pero en realidad eso nos permite, en cierto modo, que a la hora de acercarnos a la cultura ibérica podamos hacerlo, si no de una forma directa, a través de otras poblaciones de las cuales tenemos mayor capacidad de información. Sin embargo, ¿qué pasa cuando dos sociedades se contactan entre ellas? Imaginaros en un momento determinado que, no sé, yo por ejemplo, yo soy de origen catalán y, bueno, pues en mi casa, vivo en Granada, pues mis padres hablaban catalán, yo el catalán medio lo hablo, no también como algunos políticos, pero también lo hablo.
En casa es curioso porque tenemos transformaciones de la lengua. Nosotros utilizamos algunas expresiones que en realidad yo no sé si son catalanas o son españolas o castellanas, no tengo ni idea, porque me hago un lío finalmente. A mí me encantan los dulces y todos los dulces que hago son dulces catalanes. Muchas de las comidas que yo hago son comidas catalanas, aunque progresivamente voy mezclando con gusto y con tradiciones propias del sur. Por ejemplo, ahora me encanta el aceite. Yo cuando era chiquitillo no comía aceite. ¿Por qué? Porque esa línea de la mantequilla que supone el norte de España prácticamente, donde no se conoce el aceite al nivel que se conoce el sur, obviamente en casa no existía. En cierto modo lo que hago es representar, desde ese punto de vista nosotros, o en mi caso, en mi familia, estamos representando esas posibles interacciones culturales. Concretamente aquí, pues, obviamente hay una mayor influencia del mundo andaluz hacia nosotros, hacia mi familia, que finalmente, pues, hace que nos sintamos mucho más andaluces, porque efectivamente al final nos hemos integrado por completo aquí. Pero hay muchas formas en las cuales las personas se integran, de muchas maneras, y esas integraciones producen otras cosas distintas, producen culturas distintas, a veces en un sentido, a veces en otro. Lo interesante es que en el Mediterráneo estamos observando que desde siempre hay interacciones culturales donde hay una serie de préstamos realmente muy interesantes. Aquí, por ejemplo, pueden ver dos típicos sarcófagos fenicios, cualquiera lo diría, porque tiene un aspecto, sobre todo el de la derecha, de egipcio, que no me lo podrán negar en absoluto. ¿Por qué? Porque hay una potencia como es Egipto, que está justo al lado de Fenicia y que tiene una alta capacidad simbólica en todas sus expresiones. Y las sociedades que hay alrededor toman esas expresiones, las reinterpretan, pero las toman de ellos. Y un ámbito curioso como el de la muerte. Aquí no sé si se llega a ver bien. Esto es una de las piernas del pie, de las piernas, mejor dicho, de Abu Simbel, en Egipto, en pleno Egipto, en Memphis, la capital de todo un imperio que durante 4000 años prácticamente fue, o se nos ha vendido que ha sido una sociedad extraordinariamente cerrada sobre sí misma. Bueno, yo no sé si llegan a percibirlo o no, porque la diapositiva no sé si es suficientemente amplia. Hay unos grafitos sobre el pie. ¿Lo observan? ¿Se observan? Son griegos. Son grafitos en griego realizados en el siglo VI a.C. Y hablan de un samético hijo de Teolca. Un samético que es hijo de Teolcón, perdón. Un samético que es hijo de un griego. Samético es un nombre completamente egipcio. Y esta persona con nombre egipcio es hijo de un griego. ¿Se imaginan lo que eso significa? ¿Se imaginan que en consecuencia los griegos aportan población al ámbito egipcio? Hay gente griega viviendo en Egipto que se amolda a la forma de vivir de Egipto hasta el punto que a sus propios hijos les ponen nombre egipcio, aunque sigan escribiendo en griego. Estas son otras fórmulas digamos, de transformación y de esas interacciones culturales que son tan ricas en el Mediterráneo. Esas transformaciones se pueden reflejar en muchos aspectos. Nosotros, como por ejemplo, siempre en arqueología estamos trabajando con objetos, pues a veces observamos que los objetos van transportando esos elementos simbólicos de una forma o de otra. Aquí tienen, por ejemplo, una típica jarra, la central, por ejemplo, es una jarra hecha en bronce. Vean ustedes el resalte que hay entre el bulbo que forma el cuerpo y el arranque del cuello. Hay un pequeño resalte. Ese resalte, la función que tiene en las piezas hechas en metal es unir las dos piezas con las cuales se fabrica. Nosotros fabricamos inicialmente la parte de abajo, luego fabricamos la parte de arriba, las unimos y para reforzar esa unión le colocamos ese resalte. ¿Bien? Pues, qué curioso. Vean el objeto que hay a la derecha. Es una imitación, es una inspiración del mismo tipo de jarra, pero en cerámica. En cerámica no tiene ningún sentido que le hagamos ese resalte porque no vamos a unir nada. Estamos haciendo en cerámica se hace en una sola pieza. Por tanto, ¿qué sentido tiene unir o mantener ese gollete, ese resalte en la zona donde lo manteníamos en las piezas metálicas? En principio ninguno. Vean el objeto que hay en la izquierda. Es el mismo tipo de objeto, en este caso fabricado en ámbar. En ámbar es un material típicamente egipcio. Y no sé si lo perciben bien o no, pero hay una franja donde va el gollete, hay una franja escrita en jeroglífico. En este caso se trata de una pieza de tradición fenicia que ha sido absorbida a otras culturas, al mundo egipcio, al mundo tartesico, al mundo ibérico o a culturas fenicias más tardías como la púnica. Este hecho de mantener
este tipo de gollete es una cosa muy característica que incluso nosotros hoy en día la estamos utilizando. Eso se llama esclerodomorfismo. No sé si supongo que todos habéis hecho fotografías con el móvil. El móvil, cuando hace una fotografía, hace el mismo ruido que una cámara normal, que las cámaras digitales normales y corrientes. Sin embargo, no tiene cortinilla. Ese ruido que estamos escuchando es de una cortinilla, y en un móvil no existe cortinilla. Por tanto, la función de ese ruido no es ni mucho menos la función del ruido inicial, que en el momento indicaba simplemente que la cortina había corrido adecuadamente y por tanto la foto se había hecho. No, aquí el ruido es un recuerdo tecnológico de cómo se hacía una foto antiguamente y nos sigue reflejando iconológicamente, a nosotros nos sigue, simbólicamente quería decir, nos sigue representando que la foto ya está hecha. Eso es el esclerodomorfismo. Y eso sucede desde siempre. Hay elementos que perviven y no son útiles, no son funcionales, pero perviven porque han significado algo simbólicamente. Se nos puede escapar más o menos. No lo sabemos muy bien, en muchas ocasiones es difícil acercarse, pero existen esos elementos. Cuando hablamos de referencia, hablamos de gente que no está relacionándose del mundo oriental y occidental sistemáticamente. O sea, no se trata de que yo desde Tiro, si dono biblos, todos los fines de semana me voy a Málaga, a Mainaque o a Sés. No, no es eso. Para eso se crean lo que son las fundaciones normales de emporias y de colonias que implican la aportación de personal desde Fenicia Oriental hasta la península ibérica. Por tanto, es curioso porque a partir del siglo, vamos a decir el siglo VIII o siglo IX a.C., vemos que ya hay una gran cantidad de colonias fenicias de gente que se ha asentado en la zona de la costa. Y esa gente que se ha asentado en la zona de la costa entra o interactúa con la gente del interior, con los que se están, digamos, con la gente que está empezando a configurar como lo que llamamos cultura ibérica. Esas interacciones no son iguales, evidentemente, a distintos niveles. Tenemos, si me permitís, pues hay unas pequeñas franjas muy cercanas a la costa, que se podría decir que es el propio interland, digamos, el territorio propiamente fenicio de esas colonias. Luego tenemos un territorio muy al interior, que es un territorio muy indigenista desde ese punto de vista. Hay interacción con el mundo fenicio, pero no es una exagerada. Y luego hay un territorio intermedio donde esa interacción es muy fuerte. Es una interacción que no acabamos de comprender todavía suficientemente bien. Porque esa interacción sabemos que hay, por así decirlo, préstamos tecnológicos que los fenicios le dan a las comunidades indígenas y que serán elementos importantes de lo que nosotros definimos como la propia cultura ibérica. Sin embargo, por ejemplo, la escritura, ¿vale? En el caso de la escritura, pues hay muchos soportes sobre los cuales encontramos escrituras ibéricas, en moneda, en los plomos, los famosos plomos con inscripciones, grafitos en cerámica realizados justo después, en un momento posterior a la cocción, incluso sobre cerámicas, sobre todo en la parte oriental de la península ibérica, en estelas, en téseras, que son esos pequeños elementos que parece ser una especie como de carnet de identidad de ciertas relaciones sociales en algunos grupos, sobre todo de la zona centibérica. Pero lo que sí os invito es a que veáis, solamente visualmente, no merece la pena meterse en el tema de la lengua ibérica porque es extraordinariamente complejo, pero sí os invito a que veáis un alefato. Alefato recibe el nombre de alefato porque la primera letra es alef. Entonces es alefato, igual que nosotros decimos abecedario o alfabeto. Alfabeto sería, digamos, la expresión griega, porque es alfa, beta, gamma. Abecedario porque es ABC, pues alefato es porque la primera letra es la alef fenicia. Os invito simplemente a que veáis, sin meteros en las complicaciones de lo que significa cada símbolo, pero que veáis que hay una proximidad formal muy importante entre los símbolos utilizados entre la escritura utilizada por los ibéricos y las escrituras utilizadas por los fenicios. Los ibéricos toman la escritura de los fenicios. Pero no son lo único, también lo hacen los griegos. De hecho, nuestra escritura actual se inspira en la escritura en la forma latina. Las formas latinas, la escritura latina, está inspirada en la griega. Y la griega la toma de los fenicios. Es decir, nosotros hoy en día estamos usando una evolución de los grafismos fenicios, de hace ya 3.000 años, de hecho. También hay muchas afecciones en relación al tema de la artesanía. El mundo fenicio, digamos que aporta, por llamarlo de alguna forma, avances tecnológicos, como por ejemplo la utilización del torno para la fabricación de la cerámica,
Eso hace que aparezcan objetos muy característicos del mundo ibérico, normalmente fabricados a torno. Uno de ellos, quizás el más interesante desde el punto de vista de esas interacciones que me refería anteriormente, es el ánfora, ánfora en sentido estricto. El ánfora no es cualquier tipo de cacharro, el ánfora es un cacharro que sirve para transportar algo. Lo importante del ánfora no es el cacharro en sí, evidentemente si vemos alguna de estas piezas, pues la verdad que puede tener cierto valor estético, está pintada, está decorada, puede ser incluso bonita formalmente. Esto no, esto tiene una función, es que esto lo lleno de aceite, de vino, de cereal, de higos, de aceituna, de lo que sea, lo tapo y se lo vendo al vecino o al vecino de al lado o al que vive 5 ópidas más lejos, ¿vale? Este cacharro además es extremadamente difícil de hacer y este cacharro inicialmente es una forma totalmente fenicia y toda la cerámica, todas las ánforas ibéricas que nosotros podremos ver a lo largo de 600 años, como mínimo 600 años de historia de la cultura ibérica, son ánforas que en realidad todas ellas están inspiradas en la que hay a la izquierda, en ese tipo de modelo. Además es muy complejo porque es un cacharro que tienes que hacer en 2 partes y luego unirlo, es algo más complicado de lo que simplemente parece. La metalurgia, los avances metalúrgicos en contacto con el mundo fenicio en la península ibérica son enormes, evidentemente. No sé si habéis visto alguna vez, o habéis tenido posibilidad de ver joyas de oro, la orfebrería ibérica es impresionante, sobre todo a partir del momento en que entran en contacto con las comunidades fenicias, con las comunidades semíticas que llamamos. También la plata, enseñan, o al menos hacen aprender a los ibéricos ciertas técnicas para sacar plata, para explotar la plata y para copelizar mejor la plata. Y el hierro, lo dejo al final, pero no es por eso el menos importante, es un elemento fundamental. Porque a nosotros se nos estropea algo de oro, de plata o de bronce, da igual, lo podemos refundir, el hierro no. Digamos que los seres humanos hemos aprendido a fundir el hierro hace 150 años. Si así se te rompe algo de hierro, eso lo tienes que tirar. Y además el hierro, de todos los metales, es que necesita más energía para ser transformado. Por eso en realidad la cultura ibérica, aunque empieza a conocer la metalurgia del hierro en el siglo VIII, siglo IX, incluso lo mejor es posible, no siempre, o no solo relacionado con el mundo fenicio, aunque empieza a conocerlo en ese momento, pero no es hasta el siglo V cuando se generaliza la tecnología del hierro. Y no es hasta el siglo III cuando las explotaciones mineras ibéricas toman un auge impresionante en relación a otros problemas que, si puedo, trataremos un poquito más adelante. El tejido. No hay que olvidar que la palabra fenicio es el nombre que le dan los griegos a la gente que vive en lo que nosotros llamamos actualmente el Líbano. Y fenicio significa el rojo, lo rojo. ¿Por qué? Por asociación al sistema de teñido o al color de teñido de púrpura que utilizaban los fenicios en unas ropas muy características de ellas y que estaban prácticamente comerciando con todo el Mediterráneo. Por tanto, enseñan el tintado, enseñan el uso de separadores de hilo para, en consecuencia, pues se desarrolla cierta tecnología en la fabricación del tejido. Ahí hay una cosa muy interesante. Abajo a la izquierda es un dibujo de un suelo de una tumba de la zona de Galera, en la provincia de Granada. Una tumba que se documentó en 1918 y que, bueno, pues los arqueólogos del momento dibujaron ese suelo y yo creo que es evidente, se trata de una alfombra. Está inspirado en una alfombra. Por tanto, estamos viendo que los ibéricos, desde el principio, están asumiendo técnicas, en este caso, por ejemplo, la del tejido. En el ámbito sagrado también hay importantísimas conexiones entre el mundo ibérico y el mundo fenicio. El mundo fenicio sagrado es un mundo muy anicónico, no le gustan demasiado las imágenes. Porque el mundo ibérico, en gran parte no son... Hay peculiaridades concretas, pero en gran parte el mundo ibérico no es iconográfico. Es relativamente poco iconográfico en el aspecto de las divinidades. Las divinidades se representan normalmente por, en el último caso, por ejemplo, los recientes hallazgos de Puente Tablas de vestilos que pueden recordar figuraciones humanas, pero siempre son sencillas. Es decir, no hay una representación absoluta y perfecta, como podríamos pensar cuando pensamos en la Dama de Baza, en la Dama de Elche. No es eso, ni más o menos. Lo importante en sí no es la figuración, es lo que eso representa. Aquí tenéis a la derecha una estela funeraria de Cartago, no hay ninguna divinidad. Hay una piedra, un vestido, un monolito. Y ahí tenéis en el Cerro de las Cabezas de Valdepeñas un ejemplo
que es una estancia donde se encontraron esas 3 piedras que asoman por detrás del muro. Esas son las divinidades, esa es la representación de la divinidad. Y eso los ibéricos lo toman del mundo propiamente fenicio. Hay un templo, se llama el Templo de los Obeliscos en Jordania, en el Líbano actual. Las conexiones con el mundo fenicio no siempre son directas. Aquí, por ejemplo, traigo a colación la Dama de Baza y una representación de la divinidad Sícula, de Sicilia, de prácticamente el siglo V a.C. Es evidente que hay una interrelación importante desde el punto de vista formal, ¿vale? Aunque en este caso hay algunos elementos, porque Sicilia también es un mundo muy rico desde ese punto de vista. En Sicilia están viviendo fenicios, están viviendo griegos y están viviendo indígenas. Conviven más o menos entre ellos, de alguna forma, pero sí es cierto que se crean elementos culturales muy extraños, realmente extraños. Este objeto también sería una representación, digamos, una caracterización de esa relación con el mundo fenicio, aunque quizá un poco más tardío. Esto se llama peretero timaterium o quemaperfumes. Es un pequeño objeto de 20-25 centímetros de altura aproximadamente, hueco por detrás. Tú le metes un poco de algo que queme, unas ramas y tal, y en la parte superior, mediante unos agujeros, colocas algo de incienso o cualquier cosa que huela y bueno, pues consigues que un ambiente muy determinado, pues eso, se ambiente como adecuadamente sea. Esta figuración es típicamente púnica. Púnica, además, no voy a entrar en detalles, pero además es una historia extrañísimamente curiosa en relación a cómo un púnico de repente coge elementos absolutamente griegos, porque esto es una inspiración completamente griega. Bueno, pues la cogen y la traen a la península ibérica. Y en la península ibérica encontramos muchos santuarios que tienen estos elementos como elementos votivos, que forman parte del elemento votivo. Y eso es también una inspiración fenicia. El mundo de la muerte. Esto es un tipo de tumba muy característico de Siria, por ejemplo, en este caso, que es un monumento funerario que se coloca por encima de una tumba. Eso lo tenemos, eso lo tenemos en las muñecas, que son fenicios, utilizándose de la misma forma, pero que también lo tenemos en el interior de la península ibérica, utilizado por la cultura ibérica. La formulación puede ser un poco distinta, pero el hecho de colocar un elemento turriforme, un monumento importante sobre una tumba, esa inspiración es una inspiración fenicia. Por tanto, todo esto nos da que pensar, bueno, pues realmente, oye, pues al mundo indígena le tuvo que venir bastante bien, ¿no? La relación con el mundo fenicio, ¿no? Le aporta bastante información, le aporta muchas evoluciones tecnológicas, pero es que entre las evoluciones tecnológicas está también la guerra, porque la guerra es tecnología. Aquí podéis ver, no quiero ser exhaustivo en ese sentido porque sería larguísimo, las 3 espadas que hay a la izquierda de la imagen son las 3 principales espadas que se utilizan en la península ibérica en el primer milenio antes de Cristo. La del fondo es la más antigua, es la espada larga, recta. La siguiente, que es una espada más de ámbito céltico, aunque también la utilizan los ibéricos, se llama la antena por esos 2 pequeñas protuberancias que hay detrás del mango. Y la famosa falcata ibérica, que digo yo que no me atrevería aquí a explicar lo que es, porque sobradamente lo sabéis, ¿no? Que está posiblemente inspirada en algún tipo de espada, o sea etrusca o sea griega. Finalmente estamos hablando dentro del casi el mismo ámbito cultural, que son las espadas curvas llamadas majarias. Pero si quiero resaltar algo concreto, es esa pequeña punta de flecha que hay a la derecha. Esa punta de flecha, en el mundo ibérico las flechas no son frecuentes. No digo que no haya, pero no son nada frecuentes. Esa flecha es una flecha típicamente fenicia y además, digamos, con un poquito de mala sombra, ¿vale? Porque cuando uno le pega un flechazo, bueno, pues te saca la flecha y, pues depende de dónde, pues lo soportará mejor o peor. Pero como saques esa flecha del interior, te llevas el hígado, los pulmones, el corazón, lo que sea, porque esa es la función del arpón, que no te saquen la flecha y muera desangrado o muera de cualquier otra forma no muy agradable, sobre todo para que muere, vamos. Bien, pues esas flechas las encontramos con bastante frecuencia en el exterior y las encontramos curiosamente con bastante frecuencia, insisto, próximas a las murallas ibéricas, obviamente al exterior. Otros aspectos del armamento, los cascos. En los cascos la verdad es que hay poco que decir. Los ibéricos parece que usan un casco, no usan un casco necesariamente metálico. El casco de la izquierda es un casco que se encuentra a veces en la península ibérica, pero es probable que sean los propios fenicios que lo estén usando, que es un casco de tipo corintio, ¿vale? El casco de la derecha es un casco que utilizan los ibéricos en la fase final, a partir del siglo III, II y I a.C.,
posiblemente en relación con la guerra púnica, y es un campo que traen lógicamente los romanos. El del medio es lo que me gustaría incidir un poquito, simplemente para que veáis cómo a veces somos capaces de traer cierta información que en principio no resultaría fácil. No se encuentra en cascos propiamente ibéricos. Entonces, ¿qué es lo que se pone? ¿Qué es lo que está representando este señor de Borcuna? Que el casco, si os fijáis cómo está doblado hacia la parte de la ceja y la parte del maxilar. No es angular, está doblado. Ese no es un casco metálico. Ese es un casco de cuero. Luego lo puedes reforzar con lo que tú quieras, pero es un casco básicamente de cuero. ¿Veis la diferencia? Por lo tanto, digamos que el mundo ibérico desde ese punto de vista tampoco es que se entretenga en utilizar un armamento de protección exacerbado, pero sí hay otro elemento de protección que utiliza, y muy rápidamente, entre el siglo VII y VI a.C., que son las fortificaciones. Si en algo conocemos del mundo ibérico, particularmente bien, es los sistemas de fortificación, lo bien que se fortifican. Es cierto que digamos, una muralla puede tener varias funciones. Por supuesto, tiene una función de delimitar el espacio de la ciudad, del espacio exterior, digamos, simbólicamente lo ordenado respecto a lo desordenado, lo que se puede controlar respecto a lo que no se controla. Fijaros además como cuando vais a atravesar una puerta de cualquier muralla, siempre hay símbolos que de alguna forma representan algo del poder que hay al interior, porque la puerta es simbólicamente no solo la puerta que te permite entrar dentro de la ciudad, sino la puerta que te permite entrar dentro de una sociedad, dentro de una cultura, dentro de un ámbito, dentro de una polis. Políticos, entendidos como ciudadanos que forman parte de lo cotidiano y que conciben la ciudad a su modo de ser, a su modo de ver, a su modo cultural. Pero es innegable que, independientemente de que les podamos dar todos los símbolos que queramos, la principal función de una muralla es defender. Nos montamos estos murallones tan impresionantes justo en el mismo momento en que lo están haciendo los fenicios de la costa. A la izquierda tenéis tres de los mejores ejemplos de tres grandes murallas conocidas en la cultura ibérica: Tejada la Vieja, Puente Tabla e Iberra. Veis que son murallas bastante potentes, todas ellas fechadas entre el siglo VII y VI a.C. ¡Qué casualidad! Si nos vamos a tres yacimientos de carácter fenicio que están cerca de estos ámbitos culturales, por ejemplo el Cabezo del Estaño, la Fonteta, ambos en Alicante, o el Castillo de Doña Blanco en Cádiz, justo en ese momento se están fortificando. Qué raro, ¿no? Se fortifican los del interior y se fortifican los de la costa. A ver si es que toda esta historia que nos han contado de toda la vida, qué bueno que son los fenicios que nos traen la escritura, tecnología y tal, no son imposiciones. En realidad, lo que os quería decir es que no es necesariamente esa interacción cultural la que estamos esperando contemplar del buenísimo, decir que los fenicios son los que nos apartan a cambio de ¿qué? A cambio de tensiones, a cambio de colisiones, a cambio de guerra. Evidentemente la cultura indígena, la cultura de lo que llamaremos después cultura ibérica, tampoco va a asumir con tranquilidad, con relajación, que una cultura externa se adueñe de su territorio, se adueñe del control del territorio y se adueñe de los recursos, porque eso en realidad es lo que vienen a hacer aquí los fenicios. Por lo tanto, lo que os invito es que repenséis en esa relación entre el mundo fenicio y el mundo ibérico, que tradicionalmente se nos ha vendido como amigable, como ventajosa para la cultura ibérica, y que no necesariamente debe ser así. Bueno, pues espero que os haya gustado y espero que haya